Buenas tardes, profesora Alessandra. En este día te voy a explicar cuál es el tema de mi trabajo, o pues cuál fue el tema de mi trabajo, que es en sí las limitaciones que genera el discurso en la Biblia. Entonces se habla de las limitaciones del lenguaje y también de la globalización. Entonces, como que parto de dos puntos, de las limitaciones en una globalización y en el lenguaje, pues en la lingüística como tal, pero sin centrarme en como en la construcción del lenguaje, sino más en los idiomas. Aquí explico también lo de, bueno, pues hago referencia a lo de la Torre de Babel, que pues es la historia, que Dios separó como a los humanos por haber desobedecido, a través como pues de cierta forma en un castigo confundiendo las lenguas y pues apartándolos unos de otros. Pero entonces esto genera un conflicto hoy en día porque la globalización se está expandiendo cada vez más y sería prácticamente imposible que eso se mantuviera así. O sea, que no se generara un nuevo conocimiento en otras culturas, sino que también, o sea, sí afectaría directamente a la cultura y también afectaría directamente al lenguaje. Entonces, pues ahora, por ejemplo, con el inglés, entonces tenemos el ejemplo de que muchas personas, digamos, no sé, de diferentes partes del mundo, entonces unos de Asia, unos de Europa, unos de América, ¿cómo hacen para comunicarse entre sí a través del inglés? Entonces se encontró un idioma en común, o pues en común entre comillas, en el que se pudiera como generalizar un idioma. No es que se haya creado, sino que es un idioma que se tomó para poder como generar estas nuevas charlas entre personas de diferentes partes del mundo. Entonces ahí entra la globalización. Sinceramente cambié el tema de mi trabajo del primero que había enviado cuando nos pediste los correos, porque primero quería enfocarme como en la estructura y no sé cómo decirlo, como la construcción del japonés, pero siento que sí se centraba mucho más en como en un solo idioma, en una lengua, y en esa parte ya tendría que haber hablado solo de lingüística y no sobre las limitaciones del lenguaje, sobre como los componentes ya que afectan directamente al lenguaje. Entonces, por eso, pues como que decidí cambiarlo un poquito, pero seguir enfocándome en los idiomas y pues hablar también sobre la globalización. Y, la lectura no la cambié, seguí usando Humberto Eco y también la lectura de Foucault del discurso para pues hacer el respectivo análisis del discurso y de las lenguas que pues es el de lo que trata la lectura de Humberto Eco, que es sobre las lenguas. Entonces, pues eso era todo, esa es mi explicación de mi trabajo y espero tengas un lindo día. Gracias.